Bien, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, doctora, se escucha. Bien. Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de inducción práctica correspondiente al... Buenas tardes, doctora. El tema de hoy día se denomina descripción de células animales, parte 2. La anterior clase estábamos viendo la parte 1, que fue cuando vimos los tipos de células que venían a ser las células sexuales, donde les mostré los espermatozoides, y las células de la mucosa bucal, ¿sí? Esta es la parte número 2, donde vamos a ver dos tipos nuevos de células que vienen a ser las células del tejido sanguíneo y del tejido adiposo también, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las competencias a desarrollar para la práctica de hoy día? Las competencias a desarrollar de esta práctica vienen a ser que ustedes a través de la estructura o de la forma de la membrana celular que presentan estos diferentes tipos de células puedan identificar el tipo de célula y a través de la forma describirla, ¿sí? Entonces, para eso van a realizar la observación de las diferentes formas de células y se van a elaborar preparados en fresco o muestras, ¿no? Para la observación en el microscopio con distintos procedimientos para que ustedes aprendan esas técnicas de observación, ¿sí? Bien. El fundamento de la práctica les voy a describir tanto las características de los dos tipos de células que vamos a observar, ¿no? Que vienen a ser las células sanguíneas y las células de tejido adiposo. Bien, entonces, las células de tipo animal o de tejido animal, ¿no? Lo pueden presentar cualquier organismo que pertenece a este reino, ¿sí? Incluido el hombre. Entonces, las células sanguíneas como las células adiposas las presentamos, las presenta el ser humano o cualquier tipo de animal también, ¿no? Entonces, estas células tienen características propias porque cumplen funciones específicas, ¿sí? En el lugar donde se encuentren o donde se desarrollan, ¿no? Donde están en completo desarrollo diariamente, ¿sí? Entonces, por eso es que existen diferentes tipos de células, ¿no? Como las células estrelladas, por ejemplo, que tenemos en las neuronas, ¿no? Del cerebro, las células que vamos a ver hoy día son las células sanguíneas que tienen una forma esférica o circular, las células del epidermis que son células aplanadas. Entonces, donde estudiemos las células en cualquier parte de nuestro organismo, vamos a ver la diferencia entre una célula y otra, ¿sí? Bien, vamos a hablar específicamente sobre los dos tipos entonces de células que vamos a reconocer e identificar en esta práctica, ¿sí? Bien, entonces les mencionaba que un tipo vienen a ser las células sanguíneas, ¿sí? Entonces, si hablamos de las células sanguíneas, vamos a hablar también del tejido sanguíneo. Un tejido lo conforma un conjunto o un número de varios tipos de células, ¿sí? Y tal es el caso del tejido sanguíneo. Por ejemplo, el tejido sanguíneo está conformado específicamente por 3 tipos de células, ¿sí? Que vienen a ser los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas que vienen a ser denominadas trombocitos también, ¿no? Entonces, cada una de estas 3 células que conforman este tejido tienen una función específica, ¿sí? Dentro del tejido sanguíneo. Bien, entonces, vamos a describir cada una de estas 3 células que conforman este tejido, ¿sí? Empezamos con los glóbulos rojos o eritrocitos también que se denominan. Estas células o glóbulos rojos tienen una forma de disco, forma circular, esférica. En número
son las que se encuentran en mayor cantidad, a diferencia de los glóbulos blancos y de las plaquetas en la sangre. Por eso cuando vamos a hacer una observación en microscopio, ustedes lo que más van a identificar son glóbulos rojos, ¿sí? Y también tienen una función específica que viene a ser llevar el oxígeno a todo el torrente sanguíneo o a todo el tejido sanguíneo para que ésta tenga una circulación más eficaz, ¿no? O más eficiente en todo nuestro organismo, ¿sí? Entonces, esa es la función y la forma que presentan estas células de los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos o leucocitos, que son los otros tipos de células que forman parte de este tejido sanguíneo, se encuentran también formando parte de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y tienen diferentes formas estos glóbulos rojos. A diferencia de los glóbulos, de los glóbulos rojos, estos glóbulos blancos presentan diferentes formas o granulos que se llaman, que son estructuras internas que ellos presentan, ¿sí? Entonces pueden tener 2 granulos, 3 granulos, un solo y llegar a cubrir casi toda la célula, ¿no? Entonces tienen diferentes formas. ¿Cuál es la función específica de los glóbulos blancos o los leucocitos en nuestra sangre o en nuestro organismo? Servir prácticamente como defensa de otros agentes invasores, ¿sí? Entonces, prácticamente los glóbulos blancos son los que defienden este tipo de tejidos, ¿no? Para que no invadan nuestro tejido sanguíneo, que es que muchas veces, ¿no? Es muy sensible a cualquier ataque de cualquier tipo de microorganismo, ¿no? Si estamos hablando de bacterias, de hongos o de virus, por ejemplo, ¿no? Que son bastante oportunistas. Y luego el otro tipo de células que forman parte de este tejido vienen a ser las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas, o también denominados trombocitos. ¿Qué vienen a ser las plaquetas? Son fragmentos de células también. Presentan formas irregulares, a diferencia de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos. Son más pequeñas, y lo vamos a ver ahorita en la muestra de sangre, ¿no? Que se observa, y cumple también una función específica en las plaquetas, que vienen a ser o vienen a realizar la coagulación en la sangre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos hacemos una herida o un corte, o nos ocurre un accidente y se nos complica con un tipo de hemorragia, por ejemplo, ahí es donde actúan las plaquetas, dando coagulación a lo que es la sangre. Entonces, esa es la función específica de las plaquetas. Bien, entonces ahí le describí brevemente lo que son las células que pertenecen al tejido sanguíneo. El tejido adiposo viene a ser otro tipo de tejido que forma parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Es conocido como un tejido graso o lipídico, porque lo que almacena vienen a ser células de tejido graso, ¿no? O células que tienen esta consistencia lipídica. Entonces, estas células las tenemos todos los seres humanos por debajo de nuestra piel, de la epidermis, ¿no? Pero también la presentamos en las diferentes articulaciones, ¿no? Que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces las encontramos en donde tenemos acompañado el tejido óseo, ¿no? Que vienen a ser parte de nuestro cuerpo, de nuestros brazos, ¿no? Entonces, donde hay articulaciones también tenemos parte de este tejido adiposo. Bien, entonces, estas células también tienen una forma específica, ¿no? Que vienen a ser una forma circular que presenta. Entonces, generalmente estas células son bastante homogéneas, bastante iguales, y tienen una forma esférica o de tipo circular, como les mencionaba, ¿sí? Bien, entonces descrita cada una de esas células que vamos a observar en esta práctica, les voy a describir los materiales y los reactivos necesarios para esta práctica. Los materiales vienen a ser
transporte y cubre objetos, algodón, las lancetas, las cajas Petri, bisturí o navaja que se van a utilizar en la parte material. Y en la parte reactivos se va a utilizar lo que es el alcohol, el formol, el Sudán 3 y el agua destilada, ¿sí? Bien, ¿cuál es el procedimiento para la realización de esta práctica? Para la observación de las células sanguíneas, vamos a hacer, tomar una muestra, ¿no? Y hacer una técnica simple de observación, ¿sí? No vamos a hacer un estriado, eso lo vamos a hacer en otra práctica, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento para la observación de células sanguíneas? Vamos a tomar una torundita de algodón con alcohol, ¿no? Para esterilizar el dedo donde vamos a tomar la muestra, ¿sí? Podemos utilizar el dedo índice o el pulgar, ¿no? Haciendo un masaje muy suave para que salga la sangre con mayor facilidad, ¿sí? Entonces utilizamos una lanceta, que es un material que viene con una agujita, ¿no? Y hacemos la punción de una sola punción en el dedo que vamos a tomar la muestra. Una vez que se extraiga la primera muestra, la desechamos y la segunda muestra ya la colocamos sobre un portaobjeto, ¿sí? Colocamos la gota sobre el portaobjeto, inmediatamente colocamos un cubreobjeto encima y lo llevamos a observar al microscopio, ¿sí? El procedimiento para la observación de las células de tejido adiposo, que es el tejido graso, para eso van a tener que llevar muestras de lo que son cartílagos de, de, de res, ¿no? Esas que observamos que vienen en los huesos, ¿no? En cualquier tipo de hueso de res lo podemos encontrar en el mercado, ¿no? Basta una muestra pequeñita para observación, ¿sí? Entonces, llevamos esa muestra al laboratorio y con ayuda de un bisturí vamos a realizar un corte de una capa muy fina de esa sustancia o esa materia grasa, ¿no? Lo vamos a colocar sobre un portaobjeto, encima le vamos a colocar el reactivo que va a ser el formol. Lo vamos a dejar actuar el formol por 4 minutos encima de nuestra muestra. Luego vamos a proceder al enjuagado de nuestra muestra con agua destilada. Una vez que enjuagamos, le vamos a colocar encima el Sudán 3, que es el colorante con el que vamos a teñir nuestra muestra, ¿no? El Sudán 3 es un colorante que tiene afinidad con lo que son sustancias lipídicas o grasosas, ¿no? Y con el Sudán 3 lo vamos a dejar actuar encima de nuestra muestra por 5 minutos. Pasados los 5 minutos, lo enjuagamos nuevamente con el agua destilada para quitar el exceso de colorante y luego colocamos un cubreobjeto y lo llevamos a observar al microscopio, ¿sí? Entonces ese es el procedimiento para la observación de estas células adiposas. Vamos a ver el resultado de estos dos tipos de células de la práctica de hoy día. Entonces, en los resultados vamos a ver las células sanguíneas para su identificación, ¿sí? Entonces, así como se ven aquí en las imágenes, ustedes la van a poder llegar a identificar. Si su muestra o su muestra sanguínea es muy gruesa, ¿no? O sea, porque hay personas que fácilmente le puede salir una gota bastante grande de sangre o hay personas que salen una muestra pequeña. Mejor si sale una muestra pequeña, ¿sí? Porque lo van a observar así. Las células bastante dispersas, pero si sacan una muestra bastante gruesa, entonces los glóbulos rojos los van a observar de esta forma, como unos gusanitos, ¿sí? Entonces, aquí en las tres muestras, fíjense, lo que más se observa son células de tejido sanguíneo. Perdón, las células de eritrocitos o glóbulos rojos, ¿sí? Que son en lo que vemos en su mayoría aquí en esta muestra. Entonces, todos estos que ven esféricos de color rojo vienen a ser eritrocitos o glóbulos rojos, ¿sí? Los leucocitos vienen a ser estas células más grandes, a diferencia, fíjense, de los eritrocitos o glóbulos rojos, son más grandes, nos podemos encontrar algunos con un solo núcleo que ocupa casi todo el espacio celular, ¿sí? O también los podemos encontrar con dos
granulos dentro o también presentan otra forma, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos identificar aquí dos tipos ya de células. Aquí lo que podemos observar vienen a ser los glóbulos rojos, que son estas células de aquí, y estas células pequeñitas que ven aquí, entre los glóbulos rojos, vienen a ser las plaquetas, ¿sí? Entonces, ahí están las tres células que ustedes deben identificar al momento de realizar o obtener el resultado sobre esta práctica, ¿sí? Bien, en cuanto a las células de tejido adiposo, lo van a observar así. Aquí una imagen con una observación con el objetivo de 10 y otra imagen donde observamos con el objetivo de 40, ¿sí? Entonces, el Sudan 3 es un colorante que tiñe de color naranja la célula adiposa, entonces por eso la coloración, ¿sí? Pero si no le hayamos puesto el Sudan 3, lo hayamos observado incoloro este tejido adiposo, ¿no? Entonces, aquí con el objetivo de 40 podemos observar más grande la forma de las células de tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, de esa forma identificamos estos tipos de células, ¿no? Para poder diferenciarlas unas de otras, ¿sí? Cada una con formas diferentes porque cumplen funciones diferentes en nuestro organismo, ¿sí? Bien, entonces con eso finalizamos la práctica de hoy día. Espero que haya quedado claro lo que es estos dos tipos de células, que hayan podido identificar las características y las funciones que presentan y además saber cómo se realiza el procedimiento de las prácticas, ¿no? Una vez que volvamos al laboratorio, lo vamos a hacer ya la práctica, ¿no? Para que puedan observarlo presencialmente en lo que son los laboratorios de la universidad, ¿sí? Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta sobre la práctica de hoy día. No, doctora, por mi parte bien. Gracias. Con esto acabaríamos la clase. Les paso la presentación y la clase grabada al grupo para que lo puedan ver, ¿sí? O si tuvieran algún tipo de dudas sobre alguno de los pasos o de los procedimientos, ¿sí? Sí, gracias. ¿Ya? Bien, Bien, entonces nos gracias. vemos la próxima semana en una nueva clase, ¿sí? Que estén bien, hasta luego. Hasta luego.